Uno de los hitos ineludibles en la historia del derecho es Cesare Beccaria y su obra de los delitos y de las penas. De tal manera que cuando pensábamos cuál era el mejor título para la presente entrega, se nos ocurrió Cesare Beccaria en América Latina. Y sin embargo, luego concluimos que era una obviedad. Había estado en América Latina. Si hay algo que no puede detener ninguna fuerza, es el pensamiento. Y no solo tuvo comunicación epistolar con el mismísimo Voltaire, sino que perteneció al círculo de los enciclopedistas europeos, al lado de Diderot, de D'Alembert, de Holbach. Entonces se nos ocurrió que podía ser Cesare Beccaria en el siglo XXI. Y luego también concluimos que era otra obviedad, porque se trata de una persona atemporal, se trata de su obra siempre está vigente, por eso viene la denominación de autor clásico, porque cítese en cualquier momento de la historia del derecho, siempre su pensamiento va a tener presencia, sobre todo si estableció una verdadera revolución de entender el derecho penal y el proceso penal, no como política criminal, sino como un remedio para las enfermedades, las patologías que podía tener toda sociedad. De ello hablaremos unos minutos. Soy Guido Aguilar Grados y esta es una nueva entrega de El Derecho en la Historia, la sección de Historia y Derecho de su canal Tribuna Constitucional. Cesare Beccaria y de los delitos y de las penas. Sean todos bienvenidos. Cesare Bonesana, marqués de Beccaria, Milán, 1738-1794. Es un solo cuerpo y espíritu con su breve tratado de los delitos y de las penas, publicado por primera vez en 1764, obra que representa el punto de vista oficial de la Ilustración en el terreno jurídico y que ha ejercido una gran influencia en las reformas penales posteriores en todo el mundo. Lo más importante políticamente del pensamiento de Beccaria es su posición sobre la interpretación penal. Decía, interpretar es hacer decir al legislador más de aquello que ha dicho. Es la facultad legislativa que el juez toma para sí y entonces se pueden presentar en dos casos. El primero, cuando el asunto no está previsto en la ley. Y el segundo, cuando existe duda acerca de qué principio debe dirigir la interpretación. Fue estimulado por su gran amigo Alessandro Berri, protector de los encarcelados, y por ello se interesó por la situación de la justicia y, sin ser jurista, hizo un profundo estudio sobre el tema. Sus principales influencias fueron Hobbes, Locke, Montesquieu, Helvetius y Condillac. De los delitos y de las penas, su fantástica obra apareció inicialmente de manera anónima, y es que su punto de partida es la teoría contractualista, que funda sustancialmente la sociedad sobre un contrato encaminado a salvaguardar los derechos de los individuos, garantizando el orden. Beccaria definió los delitos como violaciones a ese contrato. Entonces, la sociedad en su conjunto goza, por tanto, del derecho a defenderse, el cual se debe ejercitar con medidas proporcionales a los delitos cometidos. Respecto de este principio de proporcionalidad de las penas, Beccaria sostenía que éstas tienen un carácter preventivo, en sentido especial y en sentido general. La prevención especial es la que se dirige al delincuente que ha cometido la falta, mientras que la general se refiere al conjunto de la sociedad. Sostenía también que tanto los delitos como las penas deben ajustarse al principio de legalidad. En esa línea de humanizar el derecho penal y el proceso penal, Beccaria propugnaba la abolición de la pena de muerte, pensando que esta es una violación del principio de indisponibilidad de la vida humana, que solo pertenecía a Dios, su creador, y una contravención en sí misma del contrato social, que tiene como fin la protección del ciudadano y no su destrucción. Sostenía que la pena capital ni impide los crímenes ni tiene un eficaz efecto disuasorio. Por ello se interesó en la prevención de los delitos, que según él se conseguía más por la certeza de la pena que por su severidad. El ilustrado milanés afirmaba que para cualquier criminal pasar la vida en la cárcel con privación de la libertad era peor que una condena a muerte.
Para la reforma del derecho penal del antiguo régimen, planteaba la abolición del tormento y la limitación del arbitrio judicial. El tormento estaba institucionalizado como procedimiento de prueba o como castigo, y el arbitrio judicial o el voluntarismo en la decisión era moneda corriente de todos los días. Señalaba que el juez estaba limitado por el texto de la ley y no puede generar espontáneamente leyes penales. Lo explica desde el principio de separación de poderes. La Iglesia Católica introdujo la obra, publicada inicialmente, insisto, de manera anónima, entre los libros prohibidos, pero esto no impidió su difusión por toda Europa. Dei Delitti e delle Pene es una obra dividida en 42 capítulos, en la que critica el sistema jurídico al que ve como un monstruoso mecanismo de poder que es imagen de la sociedad que lo expresa. Toda su obra la podemos resumir en el siguiente decálogo. 1. El fin de la pena es corregir al criminal y reconducirlo sobre el justo camino para garantizar seguridad a la sociedad. Pero la pena de muerte no puede corregir a nadie porque elimina al criminal. 2. Lo que más disuade a los ciudadanos de violar la ley no es la exagerada gravedad de la pena, sino la inexorabilidad de la justicia. 3. La tortura aplicada al reo para que confiese y o delate a sus cómplices debe abolirse, porque beneficia al culpable fuerte y perjudica al inocente débil. 4. Las penas deben ser proporcionales a la gravedad de los delitos. Si todas las penas son igual de rigurosas, el delincuente cometerá siempre el delito mayor. 5. Las penas deben ser iguales para todos los ciudadanos, nobles o plebeyos. 6. El poder legislativo y el judicial deben estar separados. No es en ningún caso la voluntad del juez, sino las leyes las que pueden dictar las penas. 7. La pena y el delito deben estar tan próximos en el tiempo como les sea posible, para que aquella cumpla con su fin. 8. El plazo razonable. Deben fijarse plazos mínimos, aunque suficientes, para la presentación de pruebas, para el juicio y para la aplicación de la pena. 9. Critica a la Iglesia, la cual condenaba el suicidio, pero legitimaba la pena de muerte. Si el hombre no puede disponer de su propia vida, ¿cómo lo pueden hacer otros hombres?, se preguntaba. Y por último, 10. Las leyes deben venir de la razón y no de las pasiones, como el odio y la venganza. Como podemos ver, Cesare Beccaria fue un adelantado a su tiempo, es decir, estableció todos aquellos principios que hoy día rigen al menos los títulos preliminares de los códigos procesales en la mayor parte del mundo. El principio de legalidad, el principio de proporcionalidad, la humanización en general del derecho, la limitación del poder del juez activista y, como no, la separación de poderes para tener claro qué hace el legislador y qué hace el juzgador. Sin embargo, la presencia de Beccaria es hoy más necesaria que nunca en nuestra América Latina. Hay una suerte de neoeficientismo punitivo que justifica la lucha del Estado contra diversas formas de criminalidad. Como dice uno de sus principales estudiosos en lengua española, Perfecto Andrés Ibáñez, estamos viviendo una suerte de neoinquisitivismo, es decir, la relajación de las garantías según el delito que se cometa, como si pudiera haber, él mismo señala, algo de neo en lo inquisitivo. Sin embargo, hoy más que nunca necesitamos esas 93 páginas que hacen de los delitos y de las penas y todo el pensamiento, toda la lógica y toda la humanidad de Cesare Beccaria. No olvide suscribirse a Tribuna Constitucional. Otros temas similares lo encuentra en el playlist de su canal, Tribuna Constitucional. Y no olvide que todos estos temas los analizamos y los vemos siempre en los diversos cursos que presenta la oferta académica de EGACAL, Escuela de Derecho. Han sido muy amables, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.